Álvaro es un diseñador gráfico aragonés que con 35 años ha logrado que algunas de las empresas internacionales de tecnología más importantes del mundo le contraten para potenciar sus productos. Su secreto del éxito: trabajo duro y estilo propio, salpicados con una buena dosis de sentido del humor. Hola Álvaro, ¿qué tal? Hey, ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, estoy viendo el pedazo de estudio que tienes y te costará poco venir aquí a trabajar todos los días. Sí, bueno, menos los trenes súper llenos por la mañana, lo demás muy bien. ¿Y qué estabas haciendo? Nada, ahora estoy mirando el portafolio que estoy preparando para el año que viene. Veo que la oficina es súper funcional, aquí hay personas trabajando tranquilamente. Hello. Sí, aquí tenemos a Alison en Shiroken. La idea es que este espacio puedes llegar aquí y hacer un poco de todo, tanto como prototipar algo con tus manos o crear música o simplemente pues poner música para toda la gente. Todo esto es muy bonito, pero es oro todo lo que reluce. Emprender aquí en Japón, ¿qué tal? Emprender en Japón sí que espérate que te voy a contar. Cuéntame, cuéntame. Conseguir un visado y emprender y abrir una empresa por tu cuenta quizá es una de las cosas más difíciles. Una persona como yo, en la que viene a abrir su propia empresa, tu visa depende de tu negocio. Entonces solo te renuevan de año en año. Si la empresa funciona, te renuevan. ¿La tasa de paro aquí en Japón en cuánto está? De las más bajas del mundo, creo que era sobre un 2 o 3%, o quizá menos, que si aquí trabajo tiene todo el mundo. Os voy a enseñar cómo imprimo mis tarjetas de visita. En Japón todavía necesitas tarjetas de visita cuando te presentan a una persona nueva. Las vamos a imprimir en láser. Qué original, ¿no? Pocas tarjetas de visita he visto yo así, desde luego. Para ti. Venga. Muchísimas gracias. Nos vamos a la ciudad. Estupendo. Bienvenidos a la calle Takeshita. Esta es una zona, bueno, pues muy turística, ¡Wow! pero también muy peculiar. Es la zona kawaii por excelencia, donde las chicas adolescentes vienen a comprar la ropa, a pasar la tarde con sus amigas del instituto. Esta calle empezó como una zona emergente de diseñadores de moda y ha sido influencia, pues bueno, de muchísimos estilos de lo que la gente tiene imagen de Japón, de lolitas, de las chicas vestidas un poco más coquetas, ponerse ropa un poco más estrafalaria. Esta que tenemos aquí, por ejemplo, Por ¿no? ejemplo, una, también hay otra aquí, sí. Valen los trajes casi 50 a 60 euros, ¿no? Para alquilar, sí, igual una hora o media hora, una cosa así. ¿Y este señor qué está haciendo? Mira, aquí anunciando como el mercadillo. ¿Y qué es lo que dicen? Bueno, bonito, barato. Mira, que te hago un descuento. Si vienes aquí y compras un objeto. Y los zapatos a 5 euros, más o menos. Bueno, estos sí, estos son baratillos. Mira, que os va a enseñar una auténtica experiencia japonesa. Se llama Purikura. Es como un fotomatón especial. Venid. Os voy a explicar cómo funciona. Este es el cubículo, que es como un fotomatón. ¿Cuánto cuesta? 3 euros, una cosa así. Vale. Y está aquí, bueno, a las chicas les encanta, porque claro, vas a salir súper guapo. Vamos a coger este, que sale en negro, venga, vale. Vamos dentro. Y es gigante, madre mía. Aquí puedes entrar hasta 6 personas por lo menos. Nos van a hacer varias fotos. Vale, estamos todos, incluso Dani, nuestro operador de cámara. Queda la última foto. Esta está genial. 1, 2 y 3. ¡Vaya, todo el mundo! Ya nos toca retocarlo, mira, esto es Photoshop Pro. Mira cómo pinta. Mira, vamos aquí la lucecita. Ya está, y ahora ya pues nos lo va a imprimir. Mira, mira. Nuestra primera experiencia japonesa. Ahí está el Purikura. Escucha, esta calle es muy loca, ¿eh? Oye, ¿y estas chicas que llevan esto, qué están haciendo? Esto simplemente está anunciando que tienes un sitio por aquí donde tienes un almuerzo. Cuando se pone algo de moda, por ejemplo, un restaurante que ha salido en la televisión y dice, no, este es el mejor, no lo sé, el mejor almuerzo. Pues ya todo el mundo va ahí. La mejor pasta, todo el mundo va ahí. Os he traído un café muy interesante. Atípico, diría yo. Es un café donde te dejan pasar un rato con los amigos erizos. Nos van a enseñar aquí a la mascota, se llama Bob. ¡Wow! Es el Fortudo. La entrada para el café son como unos 14, 15 euros por persona y luego tienes pues una bebida que en este caso pues es una máquina expendedora. De hecho voy a coger este, venga.
¿Qué ocurre aquí con las mascotas? ¿Por qué la gente no puede tener erizos en su casa o cualquier otra cosa? Un perro es muy caro, te puede costar desde los 1.000 hasta los 8.000 euros. Normalmente este tipo de cafés, tanto de cualquier animal, de gatos, de búhos, de hámsters, estos sitios te ayudan, ¿no?, a que pases un tiempo con los animales. También hay otros servicios, aparte de cafés, donde puedes alquilar tus perros por horas. Como media hora son 30 euros, una cosa así. Es un poco... Claro, la gente pues eso, no puede permitirse coger un perro, primero por el coste y luego que tampoco tiene mucho tiempo, especialmente si estás tú solo, vives tú solo, tener un perro es casi imposible. Hola, hola. ¿Qué te ha dicho? Dice que lo coja desde la tripa, casi pincha menos. Se ha quedado dormido, mira, se ha quedado soba. Hola, ¿qué pasa? Mira, pincha. Y aquí tenemos los gusanos estos secos. ¿Quieres este? Bueno, tiene buena pinta, esto proteína total. Toma, hijo mío, no te quedes con hambre. ¿Dónde estamos? Estamos en el parque Yoyogi, es el parque más grande de Tokio y en concreto estamos en la zona del santuario de Meiji. Esta es la entrada, que se llama Tori. Este santuario de Meiji es de la religión o filosofía sintoísta, que es la más extendida de Japón. Se aboga pues un poco por la comunidad, el respeto a la naturaleza y tiene, bueno, centenares de miles de dioses y siempre tienen entre medio, como si dijéramos, la representación de entre los dioses y el pueblo, que es como el Papa, que es el emperador de Japón. Nos paramos aquí un poco porque cuando entras al templo siempre tienes que hacer una reverencia a la entrada, así que haces así, como esta persona de aquí, y ya puedes entrar. Muy bien. Porque es la entrada de los dioses. ¿Son seguidores los japoneses de religiones habitualmente? Sí, no, la verdad es que no es que vayan a rezar y sean muy estrictos con ellos, pero es como lo tienen en su ser. El gesto de comunidad y de respeto a la gente viene un poco por el mal karma, ¿sabes? Lo que te puede pasar si no eres buena persona. Espera, que estoy escuchando español. Hola. 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 ¿Españoles? Sí. Ay, ¿de dónde? Pues yo de Madrid. Yo creo que lo que más nos está llamando la atención, aparte de bueno, la ciudad en sí, es pues, la cultura, ¿no? La forma de relacionarse, cómo son con los extranjeros. Que os vaya bien la visita. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. ¿Tú de qué pueblo eres? Yo nací en Zaragoza, pero me crié en un pueblecito de Teruel, Monreal del Campo, ¿Sí? Porque mi madre es de Calamocha. Mi padre es de Molina de Aragón, en Guadalajara. Entonces, para estar entre medio de los dos, vivimos en Monreal. Ahí estuve hasta los 12 años y luego ya me mudé a Zaragoza. Esto es una costumbre muy típica. Estas tablillas las compras en la entrada y le pones como un deseo a los dioses, les escribes lo que quieres que pase o que apruebes la selectividad o que encuentres novio o que tu abuela se ponga bien. De hecho, aquí había uno en español. Mira, agradecemos en este lugar, juntos te pedimos salud para toda la familia, que reine el amor, bla, bla, bla. Hay muchos dioses para mucho tipo de cosas. Para la salud, para los niños, para los estudios, para el sexo, para... Sí, hay de todo. Este es el santuario más importante de Tokio y es donde la gente siempre tiene como la idea de casarse. De hecho, es el más caro y el más difícil de acceder. Tienes una lista de espera que puede llevar años. Oh, qué casualidad, ¿no? Nos ha coincidido una boda. Sí, pues tienes mucha suerte, ¿eh? Es muy espectacular, desde luego. Las mujeres, que serán la familia más directa, la madre, igual la hija o la hermana, van vestidas con kimono, que es la forma más tradicional. Los invitados normalmente visten un poco más europeos. El marido es más mayor, ¿eh? Sí, el marido ya ha vivido mejores épocas. La verdad es que será gente adinerada, desde luego. ¿Cuánto cuesta una boda aquí en Japón, por casualidad? Es una media como de 30.000 euros y normalmente cómo funciona es los padres suelen pagar la mitad de la boda y la otra mitad los que se casan. ¡Qué suerte! Hemos visto una boda en Japón. Y hemos llegado a tu barrio, Álvaro. Sí, este es mi barrio. ¿Cómo se llama? Gakuge Daigaku. ¿Y sería así como en Zaragoza? Pues, hombre, si hacemos una comparación, yo creo que sería como Las Delicias. Así un barrio muy normal, campechano, un montón de tiendecitas. Pues estoy viendo tomates allá a €1, ¿eh? Sí, es que los tomates son japoneses. ¿Y los kakis? Sí, pues kaki, que no sabías que kaki realmente es el nombre japonés. O sea, que hemos heredado eso de kaki de los japoneses. Sí, es una fruta japonesa. Mira, que yo vivo aquí, que te enseño. Este es el portal. ¿Ya has aparcado aquí tu bicicleta? Sí, bueno, la de la novia, sí, aquí está. Vale. Subir. Venga. Pues esta es mi casa. Aquí tenemos a mi familia. Esta es Liz, mi novia. Hola, Y Liz. Este es Ayo.
Ayo. Ayo es mi hijo, que tiene ahora 8 meses. En esta casa se habla español, se habla inglés, se habla japonés. Se hablan los tres. Ven aquí, chiquitín, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, pequeñajo? Mira, televisión. Where are you from? I'm from Australia. Australia, ok. ¿Dónde os conocisteis? Nos conocimos en Londres. Además es una historia muy interesante porque cuando nos conocimos, ella me contó que estaba viviendo en Japón y yo para aquel entonces ya estaba pensando en moverme aquí. Así de broma le dije, todavía no estábamos saliendo, le dije, pues venga, nos mudamos a Japón juntos. Y así sucedió. Very easy to live here, especially with the baby. La casa tiene, creo que son 35, 36 metros. ¿Cuánto pagas de alquiler? En euros serían como 900 o 1000 euros. Al mes. Esto es muy típico japonés. ¿Ah, sí? Sí, porque como construyen las casas y para aprovechar el espacio, los japoneses no les gusta presentar su vida privada, así que utilizan los balcones o los apuran lo máximo que se puede para atender, para el gas y para la lavadora. Os quiero enseñar dos cosas. Uno, que me engañaron. Un amigo mío está haciendo la dirección creativa para este diseñador de mobiliario de oficina, la fotografía estelar, con el armario empotrado. ¡Qué bueno! Eres modelo de fotos también. Y he visto que tienes aquí muchos vinilos. ¿También eres aficionado a la música o qué? Sí, toda esta música es japonesa. Bueno, esta no, esta es Julio. Esa muy japonesa no es. Si queréis os pongo uno. Se nos ha hecho de noche, Álvaro. ¿Dónde nos has traído? Bueno, pues cuando se hace de noche todos los gatos son pardos. Nos hemos venido a la zona de Haikendana, que es una zona pues interesante y extravagante. Es la zona de los Love Hotel, de los hoteles del amor. ¿Y en qué consiste exactamente? Pues vienen con su pareja en una habitación en la que pueden elegir el estilo y los disfraces que se quieren poner, o solitarios que necesitan pues una compañía. Podéis echar así un vistazo por aquí, venid. A ver. Pues lo que pasa, normalmente vienes aquí a la entrada y tienes aquí como un lobby y eliges una habitación, pones el dinero. Ah, mira, es verdad, ahí están, se pueden ver. Y las alquilas por horas. Ya te dicen el precio, pues eso, de unos 40 euros. Son pues muy básicas y de hecho muchas de ellas son de los años 80. Tienen un aspecto un poco cutre. Está especialmente de madera, que parece una cabaña. ¿Por qué vienen aquí los japoneses a dar rienda suelta a sus fantasías? ¿No tienen su casa? Tienen su casa. Lo que pasa pues que claro, las casas japonesas son muy pequeñas. Las familias que viven juntos no tienen la oportunidad de desahogarse, ¿verdad? Entonces vienen aquí y pueden pues explayarse todo lo que quieran sin ningún problema. Dentro de todo el espectro de los hoteles del amor, de hecho hay un bar que me encanta mucho, que no tiene nada que ver con el business, que es Mikela, y aquí están todos mis colegas. ¿Qué pasa? Daisuke es el director creativo de Tokio. ¿Cuál es tu comida favorita? A ver. ¿Jamón? ¿Te gusta la comida española? Croqueta, pulpo, gambas, calamar, tortilla. Oye, Álvaro, ¿y los japoneses son muy de salir? ¿Alternan? Sí, bueno, los japoneses salen todos los días de la semana, desde luego. Sí, sí, son muy de beber y de comer. Bueno, aquí el tema de relacionarse cuando uno sale de fiesta, ¿cómo es? El tema de ligar en Japón es complicado, ya de primeras, pero si vas solo ya es casi imposible. Hacemos un brindis. ¿Qué se dice? ¿Chin-chin se dice? Se dice no, chin-chin no. ¿Por qué? Chin-chin significa pilila, pilila. ¿En serio? Se dice salud, salud. Ah, bueno, muy bien. Kanpai, kanpai.